podríamos ya casi formalmente comenzar diciendo que esta idea surgió hace probablemente menos de 2 meses, cuando estábamos hablando de otros temas muy distintos de los académicos, tal vez, pero con mucha vinculación a la vez con Hadar, bueno, surgió, o la escuché hablando muy bien en castellano, en español castellano, y entonces le dije, tendrías que estar dando una charla en castellano en la UBA, y ella me dijo, buenísimo, sería estupendo hacerlo, y al poquito de esos intercambios, lo que se veía necesariamente era la campaña presidencial, ya entonces en noviembre muy fuerte, todavía no se sabía el resultado, aunque por supuesto había muchas esperanzas de que se diera este resultado, y en ese sentido, bueno, lo que dijimos es después de las elecciones, algo que sería muy bueno, tomando en consideración que Hadar tiene un conocimiento, o ha venido trabajando, ha venido publicando, incluso tiene un blog muy activo en donde ha venido publicando sobre las políticas de los últimos años. Me parecía que podía ser estupendo tener un arco que recorriera los últimos años de la administración Trump, de alguna manera pensar las continuidades y las diferencias que existían en estos últimos años. Hadar había publicado en el 2015 un libro muy emblemático, Cheap on Crime, que partía de la gran recesión americana del 2008, ¿no? Básicamente el ingreso en la administración Obama, y de alguna manera este cierre, perdón, decíamos, hace algunas semanas surgió esto, justo las elecciones americanas, y dijimos qué bueno sería que alguien que conoce tanto el tema de políticas penales y penitenciarias como Hadar en los últimos años, pudiera, antes de que termine este año tan fatídico 2020, pudiera dar una presentación, una conferencia en la Universidad de Buenos Aires sobre lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Y por eso pusimos las continuidades y las rupturas de la administración Trump en estos años, algo que incluso nos permitiría proyectar qué es lo que está por venir, o qué es lo que puede llegar a estar por venir en la administración Biden, ¿no? Con la que se tiene también mucha expectativa en ciertos ámbitos, y también seguramente en lo que tiene que ver con políticas penales. Y bueno, le pareció interesante fijar la conferencia de esa manera, titular la conferencia de esta manera. Bueno, y este es el antecedente de la charla que tenemos hoy, y bueno, es un gusto poder contar con ella aquí. Como decíamos hace un rato, primera conferencia en español, en castellano, para nosotros, y eso es un doble gusto. Quiero presentarlo un poquito. Para quienes llegan ahora, yo soy Diego Sisman Quirós, director del UBACIT, que organiza esta charla. Hola. Le damos la bienvenida a todas y todos. Estamos grabando para ver después si queda efectivamente en redes lo grabado. Vamos a ver cómo sale. Hadar, si ya lo vieron en el flyer, es profesora de la Universidad de California, de Hastings Law. Dijimos que va a hablar en castellano. Si hace falta por alguna terminología, pero no por un tema tanto de traducción, sino por el nombre que tienen nuestros institutos o instituciones penales, yo voy a estar aquí para tratar de ayudar a cualquier traducción técnica en ese sentido, pero vamos a ver que le es muy fácil hablar en español, y por lo tanto probablemente no necesitemos nada, nos daremos cuenta de todo claramente. Hadar, dijimos, tiene un currículum muy extenso que pueden consultar de manera extensa en la página de Hastings, pero para mencionar algunas pocas cosas, sabemos que ha trabajado mucho en materia de encarcelamiento masivo, también ha publicado mucho sobre pena de muerte, incluso en estos últimos días, en donde hubo decisiones relevantes en esta temática. Es comentadora en materia de política e inmigración, justicia penal, derechos civiles, y especialmente lo que nos interesa a nosotros hoy aquí, la administración Trump. Tiene un blog muy activo también, estamos comentando de ello, que se llama California Correctional Crisis, que toca diversas cuestiones específicamente de California. Cuando yo le dije, hablemos de Estados Unidos, por supuesto, Hadar me
me dijo lo que diría cualquiera. Bueno, Estados Unidos es mucho y hay políticas muy diferentes más allá de la Unión de la Federal. Para cualquiera que está fuera en Estados Unidos, la concepción de que Estados Unidos es un único mundo, más allá de sus diferencias, de alguna manera es casi una necesidad para comprender lo que aglutina o vincula sus políticas penales. Cuando se trabaja desde adentro, el mundo de la costa este, la costa oeste, el sur, en diversas temáticas, nos muestran realidades por demás distintas. Pero a pesar de esto, de buen agrado, bueno, nos va a hablar de Estados Unidos de la forma que titulamos aquí, aunque especialmente de California, donde ella está inserta y vive sus cambios más en el día a día. Su especialización, y estoy tomando alguna información de la Universidad Hastings, en justicia criminal, derechos civiles, law and politics, o ley y política, movimientos sociales, y sus investigaciones emplean especialmente metodologías y perspectivas sociojurídicas. Muy recientemente, y esto lo van a ver tal vez un poco más lejos, recibió un premio de la Western Society of Criminology en el 10 de noviembre pasado, el premio Founders, el premio Fundadores de esta asociación que Hadar presidió hace unos años también, ¿no? Una organización de criminología regional, nacida a principios de los años 70 y también muy activa. Entre sus libros, su primer libro es Cheap on Crime, del que habíamos hablado y está mencionado en forma extensa en el flyer en el 2015, un libro que causó mucho impacto, de hecho fue ganador de un premio, digamos, impacto no solo por el interés y el título. Yo recuerdo la primera vez también que leí el título y quería entender por dónde iba ese libro, pero especialmente más allá del título por el análisis que hacía o hace Hadar en ese texto, que nos va a decir ahora qué tan vigente es, y parece que todavía mucho, sobre el impacto de la gran recesión, la gran crisis económica del 2008 y el impacto en las políticas penales, especialmente las de encarcelamiento, pero también otras. Su segundo libro es un libro que retoma estudios inspirados en otro, podría decir yo, exagerando un poco, amigo de la casa, Malcolm Feely, que nos visitó hace algunos años en Buenos Aires, junto con Jonathan Simon, y tiempo después estuvimos con él en Berkeley, ya retirado desde hace muy poquito de la Universidad de Berkeley, pero con un nieto que es de Boca Juniors, así que eso cada 2 por 3 nos hace recordar algunos lazos comunes que tenemos. Su último libro, publicado, del 2020, es también un libro con mucho impacto y muy interesante, Yesterday Monsters, que toca el caso de la familia Mason, pero en realidad toca el caso del Instituto de la Parole, o la libertad condicional, en los últimos 50 años en California, a partir de algunos de los casos más antipáticos, sin duda, que serían los famosos crímenes de la llamada la familia o la familia Mason. Cualquiera que haya leído estas temáticas, pero cualquiera al que le gusten las películas de homicidas seriales, sabe el impacto que tiene hasta el día de hoy en el imaginario de los homicidios seriales la familia Mason. Y Hadar muy recientemente también ha publicado en el blog ciertas discusiones vinculadas con la imposibilidad de que el sistema de parol de California libere a alguna de las últimas involucradas en estos hechos que vienen cumpliendo penas desde hace años y periódicamente se someten una y otra vez a la Junta de Libertad Condicional con la expectativa de poder demostrar que son otra persona y que por lo tanto están en condiciones de salir con vida de la cárcel, ¿no? Es un tema que también ha tenido nuevos capítulos en los últimos meses. Y este libro sin duda tiene mucho que ver con tu interés por, Hadar, con tu interés también por la representación y el cine, ¿no? En materia de la cuestión criminal del que hablábamos hace un ratito. Todavía no publicado, pero está trabajando, y ahora nos vas a confirmar, Hadar, en un libro sobre el COVID y las prisiones. No sé si en California específicamente. Bueno, y esto probablemente será publicado el año que viene. Ojalá, ya veremos. Ojalá, ojalá. ¿Estás todavía trabajando en ello? ¿Estás todavía en el manuscrito? Estoy trabajando y además por lo del COVID y tengo un niño que tiene 3 años, entonces todo junto.
Estamos tratando de trabajar rápido. Me imagino. Bueno, lo esperaremos con ansia. Sin duda es un tema del que todos los que estamos interesados en las cuestiones de cárceles y prisiones hemos estado hablando este año. No voy a estirarme mucho más con algunos otros antecedentes, como su papel en la Logan Society Review, en el espacio, en el acápite de revisiones de libros, y algunos otros trabajos y experiencias también interesantes. Para quienes somos juristas y nos gusta la criminología, la sociología jurídico-penal, vincular este mundo de los juristas y los estudios empíricos, que es lo que hace Hadar también, siempre nos devuelve algo muy interesante. Que nos permite estudiar procesos penales y a su vez manifestaciones empíricas, explicaciones y motivaciones. Hay un texto que yo le comenté hace un ratito a Hadar sobre el progresismo punitivo, que tiene un montón de facetas muy interesantes de análisis, en donde ella nos plantea, bueno, el impacto de lo que identifica como progresismo punitivo en los Estados Unidos a partir de distintas líneas. Y lo único que tengo que decir ahora es que me interesa mucho ese texto y que tiene mucho para sacar y discutir. Terminando con la presentación y dejándolo hablar entonces ya, me parece que vale la pena también mencionar algo tan singular como que, además de las cuestiones que estamos compartiendo hasta ahora, si yo a Hadar le preguntara, por ejemplo, qué piensa de la música de Piazzolla en Tallos Amargos, o de la fotografía de la película, o El vampiro negro, o si realmente cree que le puede llegar a gustar Apenas un delincuente, película argentina de 1949, el problema es que Hadar me va a saber contestar muy bien por los intereses que veníamos mencionando tiene. A mí me extrañó muchísimo encontrar en su blog o en Facebook una referencia a estas películas argentinas de los años 50, del cine noir de los años 50 en Argentina, bueno, muy singular para una académica formada en California en los últimos años, formada originalmente en Israel, pero luego a partir de su doctorado y su inserción académica en California en los últimos años. Sin más, entonces, con esta presentación un poco extensa, aprovechamos para escucharla. Le agradecemos nuevamente muchísimo que esté acá y, como dijimos, doblemente por ser esta su primera exposición en español, algo que está buenísimo para nosotros. Así que te escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por esta introducción. Estoy escuchándote y pensando, ¿quién es ese personaje tan ilustre de que estás hablando? Bueno, me alegro mucho estar aquí, dar esta exposición. Me alegro mucho estar con ustedes. Diego y tal vez otros saben que yo viví en Latinoamérica por muchos años de niña en el Ecuador. Yo crecí en Quito, pero nunca tuve la oportunidad de visitar Argentina y quisiera mucho visitar a Buenos Aires, no a través de Zoom, pero así son los tiempos. Ojalá un día nos vemos todos en persona. Seguro. Además, tengo que empezar por pidiéndoles disculpas de antemano por mi castellano. Nosotros hablamos castellano en casa, yo leo en castellano, pero mi desarrollo profesional todo fue en inglés y en hebreo. Entonces, no hablo español en mi trabajo y a veces me falta vocabulario, y si me falta, por favor, tengan un poco de paciencia y Diego va a ayudar un poquito. Bueno, entonces voy a mostrarles mi PowerPoint y a ver si se lo puede ver. Yo lo estoy viendo bien allí. ¿Sí? Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, antes de discutir la política de justicia penal de la administración Trump, que es el tema de hoy, es importante preparar el escenario un poquito con algunas características únicas del panorama penológico estadounidense. Y aquí tengo que pedirles perdón otra vez si ustedes ya saben estas cosas. Lo que pasa es que mi experiencia con los norteamericanos es que ellos siempre presumen erróneamente que todo el mundo sigue nuestras noticias, mientras ellos saben muy poco sobre otros países. Y por eso quiero elaborar un poquito aquí, porque hay algunas características estadounidenses que son únicas y no tienen sentido en otros contextos nacionales. Empecemos. Entonces, los Estados Unidos son, como muchos saben, los campeones internacionales del encarcelamiento. Pero esto no es un campeonato que nos da mucho orgullo. Nosotros tenemos 4% de la población mundial, pero 22% de la población mundial de prisioneros.
Los Estados Unidos tienen 737 prisioneros por 100.000 de población. Voy a comparar a Argentina, miré los números y Argentina tiene solo 207 por 100.000 de población. En 2007, cuando nuestros números de encarcelamiento estaban muy, muy altos, 1 en 100 personas en los Estados Unidos estaba encarcelado. Este encarcelamiento masivo trasciende los muros de la prisión. 1 en 33 personas estaba bajo alguna forma de supervisión estatal, por ejemplo, algo como libertad condicional, después de servir una sentencia en la cárcel, algo así. Y además es también importante recordar que los riesgos de encarcelamiento no se distribuyen de manera uniforme entre la población y varían drásticamente según la raza, la clase y el género. Para hombres jóvenes, y jóvenes digo como 18 hasta 24, africanos americanos, 1 en 3 estaba encarcelado. Eso es increíble. Pero los Estados Unidos, como le dije a Diego y como Diego explicó en la introducción, es un país muy grande. Y existe una gran variación en el encarcelamiento dentro del país. Y para comprender esto es importante tener en cuenta que no solo tenemos un sistema de justicia penal, sino tenemos un sistema federal, 50 sistemas estatales independientes y numerosos tribunales indígenas que también son independientes. Para complicar aún más las cosas, le digo que incluso el sistema estatal es una generalización excesiva. Hay 2 estructuras administrativas superpuestas, el nivel municipal y el nivel del condado. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la policía es municipal. Cada ciudad, incluso los pueblos más pequeños, tiene su propia fuerza policial. Tenemos 18,000 diferentes departamentos de policía en los Estados Unidos, cada uno independiente. En cambio, nuestros tribunales y nuestras fiscalías operan al nivel del condado. Tenemos prisiones que son estatales, esas son las prisiones grandes, y también tenemos cárceles más pequeñas que llamamos jail, en el nivel del condado. Eso es importante porque los costos del encarcelamiento corren a cargo de diferentes niveles administrativos. En otras palabras, las fiscalías y las cortes no tienen un incentivo financiero para reducir el encarcelamiento porque ellos no pagan por el encarcelamiento. Mi colega Frank Zimmering de Berkeley llama esto the correctional free lunch, el almuerzo gratis correccional. Otra consecuencia de la fragmentación de los Estados Unidos es que los niveles penales y los sabores penales se ven muy diferentes en diferentes partes del país. Por ejemplo, en California, donde yo vivo, las políticas penales son una combinación de leyes y de referendos públicos. Esto resulta en un populismo penal que es especialmente sensible a las apelaciones punitivas en nombre de las víctimas de delitos. Y tenemos unas familias de víctimas muy famosas. El resultado es una máquina gigantesca de encarcelamiento, la más grande en los Estados Unidos, incluyendo el corredor de muerte más grande en los Estados Unidos y muchas sentencias que son muy largas. En verdad, 1/3 de los presos en California están cumpliendo cadena perpetua. Eso ya sea sin posibilidad de liberación o con una posibilidad muy lejana de liberación. Mi nuevo libro que Diego mencionó, Yesterday's Monsters, es sobre esta población de presos. En cambio, en el noreste del país estamos gobernados de una manera menos populista y más elitista y por eso las sentencias ahí son menos punitivas. El noroeste es aún menos punitivo. Muchas de las reformas que mejoraron la guerra contra las drogas en los Estados Unidos comenzaron en el noroeste del Pacífico. El sur también tiene condiciones especiales, porque ahí tenemos un legado especialmente trágico de racismo y de esclavitud. Muchos de los problemas políticos que todavía son reflejados en las políticas penales del sur originan desde antes de la Guerra Civil de 1860. Durante los años 1960, eso 100 años después, la Corte Suprema introdujo algunos estándares de derechos civiles y debido proceso que corrigieron algunos de los peores aspectos de la justicia penal del sur. Pero todavía las condiciones en muchas prisiones en el sur imitan las plantaciones anterior de la guerra civil. La justicia penal en el suroeste se caracteriza por la hostilidad hacia los inmigrantes de Centroamérica. Muchos de los casos de drogas en el suroeste involucran pequeñas cantidades de marihuana que son contrabandeadas a través de la frontera. La política fronteriza también conduce a cierta corrupción policial que implica la confiscación de dinero y de objetos.
A pesar de esas diferencias locales, existen algunas características comunes al panorama de la justicia penal estadounidense. Y hablo de esto porque es posible que las cosas que voy a hablar le recuerden bastante la situación en Latinoamérica y en América Central. Y mi gran amigo y mentor Malcolm Philly siempre dice que Norteamérica se parece mucho más a Sudamérica y a Latinoamérica y América Central que se parece a Europa por esas razones. Empecemos. Ya hablé un poco del legado nacional del colonialismo y del racismo, pero es importante decir que eso no es limitado al sur del país. Esto se manifiesta de dos formas. Primero, la policía estadounidense tiende a operar de manera racializada, lo que significa muchos más arrestos y hostigamientos en vecindarios donde viven minorías raciales. En segundo lugar, debido a un legado de privaciones y falta de oportunidades, las minorías raciales están sobrerepresentadas en los delitos violentos, tanto como perpetradores como víctimas. Otra característica es la proliferación de armas legales e ilegales. En Argentina entiendo que es necesario tener una licencia especial, se llama CLUSE, ¿verdad?, para armas. Y uno tiene que presentar una solicitud y aprobar exámenes de competencia de salud física y mental. En los Estados Unidos todo esto no es necesario. Es facilísimo aquí comprar armas. Aún hay supermercados que venden armas aquí. Para muchas personas, el derecho constitucional a portar armas alcanza proporciones míticas, algo relacionadas con el legado de la justicia fronteriza, que ustedes tal vez conocen de las películas de The Westerns. Los Estados Unidos tienen una cultura policial de violencia y esta está, como hablé antes, entrelazada con políticas de arrestos y registros por motivos raciales. Tenemos un problema especial todos los años, no solamente recientemente, con abuso de fuerza, especialmente con matanzas. Lo que pasa es que ahora sabemos más de las matanzas porque la gente lo toma como graba películas en el teléfono, pero estas cosas sucedieron antes por muchas décadas también. Y además tenemos aquí un legado difícil de corrupción política, incluso a nivel estatal, local y del condado. Entonces Trump no empezó la corrupción, pero de verdad está como el campeón de corrupción, pero él no lo inventó. La trayectoria del encarcelamiento estadounidense, como ustedes ven, continuó aumentando, ustedes ven a la derecha, hasta la crisis financiera de los 2008, que transformó la justicia penal estadounidense de una manera muy importante. Y ese era el tema de mi primer libro, Cheap on Crime. El desarrollo más importante de la crisis financiera fue la prominencia de un discurso fiscal centrado en los ahorros de la justicia penal. Durante décadas hubo un conflicto muy grande entre el apoyo conservador a la seguridad pública y el apoyo progresivo a la decarcelación. El hecho de que la crisis hiciera que el carcelamiento masivo fuera económicamente insostenible ayudó a salvar estas diferencias con ideas sobre la parsimonía que todos podían considerar. Estos cambios estaban en sintonía con las lógicas neoliberales y voy a explicar de cuál manera. La dependencia del discurso de ahorro también permitió la formación de coaliciones bipartidistas entre progresistas que intentaban reducir la maquinaria carcelaria y los libertarios de los gobiernos pequeños que estaban hartos de los gastos de la guerra contra las drogas y el encarcelamiento. Estas coaliciones resultaron en una variedad de prácticas de ahorro. Muchas cárceles fueron cerradas o fusionadas con otras instituciones. Muchas políticas consistieron en más bajas sentencias, especialmente para delitos de drogas, y 10 estados abolieron o suspendieron la pena de muerte. Ahora la situación es que la mitad del país ya abolió la pena de muerte. 22 estados lo abolieron y 3 tienen moratorios, y 25 todavía lo tienen, pero casi no matan a nadie porque eso es muy caro. Voy a explicar después por qué. La economía de las prisiones privadas también cambiaron. Con la reducción del mercado del encarcelamiento nacional, los empresarios de prisiones comenzaron a invertir en el creciente mercado de la detención de inmigrantes. Las lógicas neoliberales se manifestaron también en cambios en la percepción de los presos mismos. En lugar de verlos como responsabilidad del Estado, ellos fueron percibidos como clientes involuntarios del Estado. Entonces, las nuevas políticas prestaron atención a categorías de presos que previamente eran invisibles, los ancianos y los enfermos. No porque como les tenemos, como estamos tristes que están sufriendo, pero porque están muy caros, porque necesitan atención médica, que cuesta mucho dinero. Además, muchos costos de encarcelamiento se transfirieron a los propios presos mismos.
lo que en algunos casos resultó en que las personas debían pagar su propio encarcelamiento. No todas las reformas fueron puramente económicas. La indignación pública por la violencia policial, especialmente contra las minorías raciales, produjo algunas reformas de la era de Barack Obama, como la eliminación de las sentencias mínimas obligatorias para los infractores no violentos de drogas. Y eso es algo que tal vez podemos hablar después en las preguntas y respuestas, que eso hizo una diferencia muy grande entre los presos que son percibidos como no violentos, los que están en la cárcel por delitos de drogas, y gente que está en la cárcel por delitos violentos. Y esto como hizo una diferencia muy grande entre estos dos grupos. Las nuevas políticas prestaron atención a categorías, eso ya lo dije, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Políticas federales ocurrieron junto con muchas políticas estatales también, que legalizaron el uso y posesión de marihuana al nivel del estado. Y eso ya les cuento que continuó a ocurrir ante Trump también, bajo de Trump también. Bueno, ahora llegamos a las noticias malas. El ascenso de Donald Trump notablemente dejó unas de esas reformas económicas y raciales en su lugar, al tiempo que cambió drásticamente el ánimo detrás de otras. Tengan en cuenta, como dije antes, que la mayoría de las policías de las políticas de justicia penal en los Estados Unidos no se hacen a nivel local, y la administración federal tiene un impacto muy limitado sobre esas cosas. No obstante, hubo rupturas significativas durante el mandato del primer fiscal general de Trump, Jeff Sessions, lo ven abajo ahí, y el segundo, William Barr. Y nosotros vamos a hablar de 6 aspectos de estas políticas. Vamos a hablar de la falsa conexión entre inmigración y criminalidad. Vamos a hablar de animando la lucha contra las drogas, de animando la pena de muerte, de interviniendo en la justicia local, obstrucción de la justicia contra los poderosos, y quizá la más significante es los cambios en la Corte Suprema. Esos son también los más recientes. Empecemos con inmigración y criminalidad. Desde los primeros días de su campaña presidencial, Trump confió en reunir a sus partidarios a través de promesas xenófobas para frenar la inmigración. Una gran parte de la campaña se dedicó a promocionar una correlación entre inmigración y criminalidad. Ahora, entiendo que hay gente aquí que estudia criminología y ustedes saben que esta conexión es 100% falsa. Existe un sólido cuerpo de investigación empírica que cubre diversos tiempos y diversos lugares en los Estados Unidos y en otros lugares también. Y todas las investigaciones llegan a la misma conclusión, que los inmigrantes cometen menos delitos en todas las categorías de delitos que los nativos. La falsa suposición que los inmigrantes son un peligro para la seguridad pública se basa en inseguridades económicas profundamente arraigadas, principalmente de los hombres blancos, que los inmigrantes como van a robarles de trabajo, si vienen. Una gran parte de la política de justicia penal estadounidense, como la criminalización de ciertas drogas, se creó originalmente para criminalizar los comportamientos de los inmigrantes a fin de mitigar estos temores que van a robar como los nativos americanos de trabajo. Además de las políticas xenófobas bien publicitadas, incluida la prohibición de los viajeros de países musulmanes y las separaciones de los niños de sus familias, esos horrores que ustedes probablemente oyeron en las noticias, la administración Trump prosiguió los procedimientos de deportación sobre la base de condenas penales, aún condenas por cosas muy pequeñas y por delitos no significantes, por lo que la aplicación de la ley de inmigración es ahora la principal preocupación del Departamento de Justicia. Pueden compararlo a drogas, que eso es color naranja, la inmigración es en color azul aquí, drogas es color naranja, los porcientos, y el gris es todo el resto. Cuando fue elegido para el cargo, Jeff Sessions anunció públicamente que los consumidores de marihuana eran malas personas. Esa afirmación estaba completamente fuera de contacto con las sensibilidades bipartisanas de demócratas y de republicanos, que apoyaron una tregua en la lucha contra las drogas. La administración procedió a revertir las restricciones de la era de Obama y perseguir casos federales contra infractores de drogas en los estados, en lo que el uso y posesión de drogas son legales. Para explicar qué gran problema esto es, hay que recordar que en muchos estados usar marihuana es perfectamente legal. Todavía es un crimen federal, pero es legal en el estado.
Eso pone a la gente en una situación muy difícil. Y por eso la administración de Obama dijo, nosotros no vamos a perseguir gente que usa marihuana en estados donde el uso de marihuana es legal. Jeff Sessions cambió esta política y los federales empezaron a encargarse de proseguir a esta gente en cortes federales. Pero al mismo tiempo, estados y ciudades, todavía estoy aquí, al mismo tiempo, estados y ciudades continuaron sus políticas regulatorias. Marihuana todavía continuó a legalizarse en más estados y algunos estados y ciudades decriminalizaron otras drogas también. Hace algo como 3 semanas, el entero estado de Oregon decriminalizó la uso de todas las drogas. Y va a ser muy interesante ver cómo la gente ahí vive con la prohibición federal y la permisión estatal que ahora tienen a usar todas las drogas. Bueno, les prometí que iba a hablar un poco de la pena de muerte. La pena de muerte, como ya dije, ha disminuido bastante en los Estados Unidos y eso es debido a la política de la era de recesión. Lo que pasa es esto, eso tal vez suena un poquito raro, pero es verdad. La administración de la pena de muerte, junto con los litigios que son involucrados en eso, es muy cara. Les cuento que en California, si mañana abolimos la pena de muerte y cambiamos y toda esa gente los ponemos en cadena perpetua en vez de la pena de muerte, vamos a ahorrar $150 millones cada año. Y eso es por los abogados, por los casos que continúan, por mantener la cárcel especial, el área especial en la cárcel donde están. Todo eso es increíble cuánto caro es. Y durante el crisis financiero, muchos estados abolieron la pena de muerte para ahorrar dinero o dejaron de usarla, como quedó en los libros de las leyes, pero no la usan. Trump ha sido un admirador público de la pena de muerte desde la década de los 1980s. Cuando él publicó enormes anuncios en los periódicos pidiendo la pena de muerte en varios casos, ustedes lo pueden ver ahí abajo en la imagen. Eso era incluyendo un célebre caso en los 1980s de 5 adolescentes que eran acusados de acostar a una corredora en el Parque Central de Nueva York. Lo increíble es que esos 5 adolescentes fueron exonerados por evidencia de ADN, ¿verdad? Así se dice DNA en español. Pero Trump continúa hasta el día de hoy argumentando que ellos eran culpables y que merecían la pena de muerte, a pesar que no lo hicieron. Aún ahora, en los últimos días de la administración, Trump y Barr continúan a ejecutar a personas condenadas a muerte en el nivel federal, incluyendo personas con discapacidades mentales y trauma personal documentado y personas que muchos expertos creen que tal vez son inocentes. A pesar de que la administración de Trump no tenía jurisdicción en asuntos estatales, Trump intervino a través de Twitter en los procedimientos locales cuando fueron simbólicamente útiles para él. Les doy un ejemplo. Había un caso de una muerte de una joven llamada Kate Steinle en San Francisco. Y un hombre que era un inmigrante indocumentado, su nombre era Zárate, fue acusado del crimen. Resultó que él había encontrado ahí sentado en la calle un arma que perdió un agente del FBI y el arma falló y así murió esa mujer, era un accidente. Y por eso el acusado fue absuelto. A lo largo del juicio, Trump se enojó y atribuyó el resultado a lo que él llama valores de San Francisco, como valores progresivos, y lo utilizó para criticar las ciudades de santuario, que tenían una política de no cooperar con las agencias federales de inmigración, no ayudarles a deportar a las personas. Es instructivo comparar estas políticas punitivas hacia las comunidades marginadas con la obstrucción de la justicia orquestada por la administración de Trump en lo que respecta al propio Trump y sus leales. Trump usó repetidamente el poder del perdón para excusar a sus amigos y asociados acusados o condenados por crímenes atroces. Más recientemente, Michael Flynn, que está implicado en la interferencia rusa en la elección de 2016. La investigación del fiscal especial Robert Mueller, que ven ahí en la foto, sobre la interferencia rusa en la elección, encontró que los funcionarios de la campaña de Trump eran receptores entusiastas de la inteligencia rusa y que los miembros de la campaña de Trump, incluido Trump mismo, obstruyeron la justicia en este contexto en al menos 10 casos que sabemos. Y me imagino muchos casos más que no sabemos.
Pero quizás el efecto más duradero de la administración Trump en la justicia penal son sus 3 nombramientos en la Corte Suprema. Y vamos a hablar de esos 3 porque cada uno de estos casos es interesante. Neil Gorsuch, que está ahí en la derecha, designado para un escaño que quedó vacante durante el era de Obama, pero fue arrebatado por los republicanos argumentando que un presidente en su último año no debe nombrar a un suplente. Después, Trump tuvo la oportunidad de nominar a Neil Gorsuch. Unos años después, Trump tuvo otra oportunidad a nombrar a un juez supremo porque el juez Kennedy se retiró y nombró a Brett Kavanaugh, que está ahí en la mitad, cuyo proceso de solicitud se vio empañado con una acusación creíble de abuso sexual. Los votos a favor y en contra del nombramiento eran puramente políticos. Finalmente, 3 semanas antes de las elecciones, falleció la jueza Ruth Bader Ginsburg, que era una gigantesca apoyadora de derechos civiles y del feminismo, y eso dio a los republicanos la oportunidad de hacer exactamente lo que impidieron hacer a los demócratas al final de la presidencia de Obama, nombrar a una jueza más, Amy Coney Barrett ahí en la izquierda. Este nuevo tribunal es incondicionablemente conservador en varios asuntos de justicia penal. Ahora 6 de los jueces apoyan la pena de muerte y los 3 nuevos jueces tienen historias de imponer muy largas penas de prisión y de excusar, por ejemplo, a policías que usan violencia. En asuntos relacionados con investigaciones policiales basadas en tecnología, sin embargo, Gorsuch va a ser un poquito más a la izquierda que los otros 2. Bueno, eso es lo que pasó en los últimos 4 años y ahora vamos a hablar un poco de qué va a pasar ahora. Bueno, los partidarios de la reforma de la justicia penal, yo incluida, por supuesto, se sintieron muy aliviados con los resultados de las elecciones, aunque están mucho más cerca de lo que esperaba. Y el control del Senado aún no ha determinado, solo lo vamos a determinar en enero porque hay una elección repetida en Georgia para dos sillas más. Y eso es muy importante porque si el presidente tiene el Senado demócrata va a poder hacer muchas más cosas que tener un Senado republicano que le va a poner como dificultades. Es importante recordar que la justicia penal, como en la época de Obama y como en la época de Trump, sigue siendo principalmente un asunto local. Las reformas que apoyan la igualdad racial y erosionan la guerra contra las drogas todavía ocurrirán en los estados azules, los estados demócratas, excepto que ahora el aspecto federal de la guerra contra las drogas probablemente volverá a la moderación que caracterizó a la administración Obama. Otros cambios federales podrían involucrar recortes presupuestarios a los departamentos de policía municipales, que apoyarán muchas iniciativas locales a desviar los problemas sociales a agencias que no son policiales. El desafío más complicado involucra los cambios en la Corte Suprema. Una posibilidad que no es prohibida por la ley es que Biden puede ampliar la Corte. ¿Y cómo lo va a hacer? Pueden nombrar 7 jueces progresivos para equilibrar la composición conservadora de la Corte, para tener como 6 conservativos y 7 plus con 3 más que son progresivos. El problema con esta solución es que corre un riesgo que el tribunal va a perder la poca legitimidad que le queda todavía. Y una futura administración republicana también va a poder nombrar 14 jueces y después los demócratas van a nombrar a 29 jueces y así vamos a tener cientos de jueces. Pero los partidarios progresistas de Biden lo van a presionar que lo haga. Y eso es en parte porque ellos se sienten que todo el cuidado que tenían encontraron con ofuscación y con manipulación durante los últimos 4 años y como quieren venganza y quieren empezar a rectificar todas esas cosas que han pasado. Sin embargo, si el Senado permanece en manos republicanas, Biden tendrá dificultades tener éxito con nuevas nominaciones de la Corte de todas maneras y por eso el control del Senado es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos unas rupturas y tenemos unas continuidades y tenemos que ver qué va a pasar en el futuro. Ya terminé y estoy dispuesta a escuchar preguntas. Estupendo. Y tratar de contestarlas. Muchas gracias y vamos a tener entonces oportunidad para preguntas y respuestas con la prerrogativa que tiene uno de haber iniciado esta charla. Quiero repasar algunas cuestiones que me parecen muy interesantes. Hay como mucho en esto que cuentas, ¿no? Estamos hablando de encarcelamiento, inmigración, pena de muerte, cambios en la Corte,
relaciones municipales, estaduales. A mí me interesaron muchas de estas cuestiones. Entre estos intereses, a ver, el equilibrio en la Corte Suprema en materia de pena de muerte siempre fue, el equilibrio, el número de votos dentro de la Corte Suprema siempre fue un tema muy relevante desde el icónico fallo de Furman en 1972, en donde por algunos pocos años, hasta 1976, no se aplicó ninguna pena de muerte por un voto decidido de 5 contra 4 que habían entendido no que la pena de muerte en sí misma, sino que la forma en que se aplicaba la pena de muerte era violatoria del debido proceso legal. Pero el equilibrio fue muy ahí, 5 contra 4, al punto tal que con los nuevos nombramientos de Nixon en 1975-76 volvió a cambiar esa interpretación del fallo Furman. California también tuvo que cambió su constitución para seguir manteniendo la pena de muerte y volvieron las ejecuciones, aún con formas de proceso bastante distintas, que han sido muy estudiadas en los textos de pena de muerte en los últimos años, el llamado super due process, ¿no? Un super proceso legal que tiene un montón de exigencias que solo se aplican en casos capitales, solo se aplican en casos en donde puede aplicarse la pena de muerte, ¿no? Y en los últimos años esto llevó incluso, después de Furman, a que el único medio de ejecución fuera por intermedio de la inyección letal y que hubiera muchas discusiones cuando se alteraban cualquiera de los protocolos vinculados con la inyección letal, ¿no? Y tengo entendido de que han vuelto a escucharse ahora legitimaciones del gobierno federal para la aplicación de otros métodos que se entendían propios del pasado. La cámara de gas, que era de 1980, el pelotón de fusilamiento, la silla eléctrica que se inauguró en New York en 1895, digamos, medios de ejecución que habían quedado en el pasado luego de la era Furman, volvieron a escucharse en estos últimos años. Algo de eso me interesaría saber, entonces, para pensar qué puede cambiar si la Corte se mantiene con estos últimos nombramientos en materia de pena de muerte. Digo, puede ser algo que sea no solo, digamos, la vuelta, ahora con Biden, la vuelta a Obama, sino que este cambio de la Corte retrotraiga a la época Nixon o algo por el estilo, o hay ciertos estándares que ya no pueden volver, no podrían, imaginamos, volver a retocarse. Esta sería un comentario. Bueno, no voy a hacer todos, pero sí me interesó mucho y me llama la atención la disputa entre local y federal en materia de drogas. ¿Qué significa esto? La gente consume, pero no puede entrar a no puede entrar a un establecimiento del gobierno federal porque eso lo hace jurisdicción federal, no puede enviarlo por correo porque el correo postal es federal y por lo tanto termina cometiendo un delito federal. O sea, ¿cómo es la vida en un estado abolicionista en materia de consumo de drogas, pero donde el gobierno federal sí ha decidido hasta el día de hoy por llevar a cabo persecuciones penales? ¿Cómo se vive? La gente se encierra en sus casas y espera no tocar un teléfono, que alguien diga que el teléfono es un medio federal y que esto pueda dar lugar a la jurisdicción federal. ¿Cómo se vive esa lucha de jurisdicciones? Y la tercera necesariamente es el tema migratorio, digamos, si imaginamos que va a haber un cambio muy significativo. Un comentario más sobre la pena de muerte, la pregunta 1. La última vez que un candidato a presidente se expresó, esto decían los textos, en contra de la pena de muerte, fue el caso de Michael Dukakis en 1988, y desde entonces nadie más, ningún candidato más se presentó críticamente contra o abolicionista de la pena de muerte. Incluso Obama no hizo declaraciones críticas de la pena de muerte más allá de entender que eran un gran problema, ¿no? De pensar que era algo muy problemático y desalentarlo. ¿Cuáles fueron las declaraciones de Biden en materia de pena de muerte? Porque algo se ha dicho sobre Biden y pena de muerte, ¿no? Que ha sido crítico, que ya ha manifestado su crítica antes de las elecciones. Eso me interesaba ver si era realmente una voz presidencial, un cambio en la disputa presidencial que no se veía desde 1988 o no lo es tanto.
Y bueno, ya son muchas cosas por aquí y ahora yo solo me concentraré en ver otras preguntas para que luego de contestar esto, si te parece, podemos comenzar con otras preguntas del auditorio. Perfecto, puedo empezar de hablar de la pena de muerte y de las drogas y ahora veo que Gustavo también tiene una pregunta de lo que sucede dentro de las cárceles. Y voy a estar muy Estupendo. feliz de hablar de esto porque mucho de mi trabajo es sobre lo que sucede dentro de las cárceles. Pero empecemos un poco con la pena de muerte. Entonces, todo lo que dijiste, Diego, es completamente verdad. La pena de muerte misma se está muriendo una muerte muy, como digamos, muy quieta. Porque aún los estados que no lo han abolaron no lo usan. En California, por ejemplo, desde 76, desde que volvió la pena de muerte a California, solo ejecutamos a 13 personas y más de 100 murieron de edad mayor y de enfermarse en la cárcel. Uh-huh. Y entre tanto, toda esa gente estaban décadas en la prisión y estaban litigando todo el tiempo. Es también muy difícil, por lo que dijiste, por lo que contarte que es como super due process, los especiales derechos civiles en estos casos, es muy difícil encontrar abogados que son expertos en esto. Y por eso uno puede estar en el corredor de muerte en California por 16 años antes que tiene un abogado, antes que empieza la litigación. Entonces, eso es carísimo y muy complicado. Y por eso casi a nadie le matamos. Además, en 2019, nuestro gobernador Gavin Newsom sacó una orden gubernatoria que él ya no quiere usar la pena de muerte y en realidad cogieron como todo lo que estaba ahí en el cuarto donde mataron a la gente y lo sacaron de ahí. Entonces, ahora no hay método práctico de hacerlo. Pero todavía hay, en algunos condados, todavía hay fiscales que piden la pena de muerte, aunque saben que no van a ejecutar a nadie. Uh-huh. Y eso es locura. Y eso sucede en muchos otros estados en California, en muchos estados en los Estados Unidos también, no solamente en California. Y lo que quiero que contarles es que lo que pasa ahora en los últimos días de la administración Trump, como la pena de muerte, es muy extraño. Porque todas estas palabras de hablando del fusilamiento y del gas y de todos los métodos que ya no usando, de volverlos a usar, eso no es práctico. Nada va a pasar con eso porque si el presidente y la administración no apoyan la pena de muerte, y Biden ya dijo que él no apoya la pena de muerte, le cuento también a propósito que eso es una posición nueva para él. Porque en los años 80 y 90, cuando él era un senador, él apoyaba la pena de muerte, cambió de opinión. Y mucho de esto es como le están empujando a la izquierda un poquito, la gente que votó por él. Le empujaron un poquito a la izquierda en muchos asuntos y la pena de muerte es una de esos. Alejandra Cortés ha hecho declaraciones sobre el tema. Sí, pues él dijo antes que apoyaba la pena de muerte y ahora dijo que cuando va a ser presidente, su administración, su departamento de justicia no va a pedir la pena de muerte en casos federales ya. Y lo que sucede es que todo lo que están haciendo ahora la administración Trump en los últimos días es muy extraño, que están como corriendo a ejecutar a estas personas antes que termine la presidencia y también traer el fusilamiento y el gas y todas estas cosas que tienen un montón de problemas constitucionales. Y mucha gente me pregunta ahora, pero ¿para qué necesitan toda esta crueldad? Y yo siempre tengo que explicarles, la crueldad es el asunto central, lo hacen por la crueldad. Eso es lo que les interesa. Y también tiene, me imagino, un elemento de como propaganda política que Trump está señalando a sus leales que va a volver de vuelta y va a hacer muchas más de estas cosas. Entonces eso es un poquito pensando sobre la pena de muerte. La cosa de las drogas también es muy interesante porque por años, aún con los estados están legalizando, uno tiene que vivir con la hipocresía que tener dos soberanos. Porque yo, por ejemplo, soy ciudadana de California, pero también soy ciudadana americana. Entonces tengo como dos soberanos. Y la misma acción, el mismo uso de drogas es completamente legal en mi estado, pero no es legal en el país federal. Normalmente lo que hace es que el país federal, como se sienta atrás y espera a ver qué va a pasar en el estado. Y si hay una prosecución en el estado, los federales no intervienen. Pero eso no es una ley, es solamente una costumbre.
no hay nada legal que les previente intervenir cuando quieren, porque siempre es un delito federal, además de ser un delito estatal. Y hay muchísimos casos en la administración federal de gente que fue proseguida y condenada en el estado y después los federales los prosiguen otra vez y les condenan otra vez y les dan más encarcelamiento sobre el encarcelamiento del estado. Hay casos así y hubieron casos así aún en la administración Obama. La diferencia era que la administración Obama como disminuyó un poquito la hipocresía por decir, mire, entendemos que muchos de los estados han legalizado el uso de marihuana. Si los estados mismos están están haciendo cosas que son legales en el estado, nosotros no vamos a intervenir. Jeff Sessions puso un fin a esto el minuto que él se hizo el fiscal general y dijo, nosotros vamos a intervenir de todas maneras. Y lo hacen no solamente porque no les gustan las drogas, pero eso también les da una forma de perseguir a los inmigrantes que usan drogas, porque usar drogas como inmigrante también es causa para deportamiento. Entonces, todo eso también funciona como un caso de inmigración, que como ustedes vieron es el interés principal ahora de los federales, es en deportar las personas. Por la errónea como suposición que hay como alguna conexión entre inmigración y criminalidad. Bueno, ahora quiero contestar a Gustavo y a Alejandra. Entonces, Gustavo me pregunta si puedo hacer alguna breve referencia a lo que sucede dentro de las cárceles. Bueno, me alegro mucho que me preguntaste esto, Gustavo, porque ahora estoy muy ocupado en litigación, porque lo que pasa aquí con COVID es una barbaridad en las prisiones. Lo que pasa aquí es que las prisiones en California hay muchísima gente, hay como 130% personas en el espacio, hay más personas que la cárcel puede sostener. Y han tenido problemas muy grandes con la salud pública en las prisiones hace décadas. Y había unos casos legales muy grandes que terminaron en 2011 y la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque el caso fue como toda la ruta hasta la Corte Suprema, dijeron que no se puede tratar esta gente con los mínimos los mínimos estándares que son permitidos por la Constitución si hay tanta gente. No se puede tratarlos a todos. Y gente estaban esperando por años a ver un doctor, porque no habían suficientes doctores y había tanta gente. Y por eso ordenaron a las prisiones que empiecen a dejar a la gente que salga afuera. Y lo que hicieron, y eso también es como parte de lo que hicieron con la crisis financiera, dijeron, bueno, no tenemos dinero para encarcelar a toda esta gente y también ahora la Corte Suprema nos dije que tenemos que dejarles que salgan. Vamos a sacar a toda la gente que está haciendo como penas, sentencias muy cortas por delitos que no son delitos violentos. Lo que pasa, y eso los criminólogos aquí en la plática saben esto, que no hay una correlación entre el delito que uno fue condenado y el riesgo que uno pone a la seguridad pública. Tenemos mucha gente en California que han cometido delitos horribles, homicidios y muchas cosas violentas hace 30 años, 40 años, 50 años, como la gente en mi libro. Ahora son ancianos y uno se envejece mucho más rápido en la prisión que afuera. Entonces ahora tienen 70, 80 años algunos, ya son enfermísimos y no van a cometer delitos nunca más. Solamente estamos pagando por sus doctores y por sus hospitales. Pero lo que pasa es que el gobierno aquí no quiere como las ópticas de sacar gente que todavía son muy célebres por los delitos que cometieron hace 50 años. El ejemplo de la familia Manson que Diego habló en la introducción es un ejemplo clásico de esto. Esos crímenes fueron muy célebres. Aún les cuento que cuando yo era una niña pequeña en Israel, antes que fui a los Estados Unidos, yo sabía de estos delitos porque eran infames en todo el mundo. Pero la gente que estaba involucrada en esos crímenes ya tienen 70 años, todos están enfermos, todos están ancianos, algunos tienen familias y no hay razón a dejarlos en la cárcel porque no están arriesgando a nadie. Lo que pasa es que ahora las prisiones aquí están actuando como incubadoras del virus. 1 en 5 presos en California, 1 en 5 tiene COVID.
y ya murieron 86 personas, chequeé esta mañana. 86 personas dentro de la prisión murieron de COVID. Eso es 10 veces más que el rato de morir en el estado de California fuera de la cárcel. Pero por supuesto, lo que pasa es que la cárcel no está completamente cerrada. Gente viene y sale de la cárcel cada día. Las personas que trabajan ahí, los guardas, los doctores, todos salen y entran todo el tiempo. Y por eso estamos viendo, estoy haciendo ahora un análisis para mi libro, que cada vez que suben los casos de COVID en la prisión, unos días después suben los casos en el condado alrededor de la prisión, por exactamente esa manera. Y lo que estamos tratando de explicar a los jueces es que las personas en la prisión están mucho menos peligrosas para ustedes cuando están en la comunidad, porque no cometen más delitos, ya son ancianos, de que están adentro incubando el virus y enfermándonos a todos. Eso es muy difícil explicar, pero sí, las condiciones son tan horribles y como las políticas de la cárcel son tan inhumanas que tenemos mucho problema de explicar a los oficiales de la cárcel que lo que tienen que hacer es liberar a la gente. En vez de liberar a la gente, lo que están haciendo es como jugando Tetris con seres humanos. Están moviéndoles entre la cárcel de lugar a lugar, y como no les están como dando pruebas de COVID cuando les ponen en el bus y cuando llegan, infectan a la gente en la cárcel nueva. Y por eso ahora tenemos COVID en 32 de nuestras 36 cárceles. Y tenemos gente que está muriendo. Y eso es solo un ejemplo, pero es emblemático de los problemas que tenemos aquí, como a elevar el nivel de cómo se trata aquí a los presos a un nivel de como el mínimo constitucional. Entonces eso es un poquito sobre lo que estoy haciendo ahora en las prisiones. Ahora a ver qué dice Alejandra. Alejandra me pregunta, en relación a la idea de los delitos no violentos, ¿cuáles son considerados así? Es una pregunta excelente, que tiene que ver con estupefacientes y mujeres o personas trans, que sucede que suelen estar encarceladas por esos delitos. Entonces, esto es verdad. Esto es verdad. Y la definición de como qué cuenta como un delito violento o un delito no violento cambia mucho. La categoría más grande de lo que la gente siempre habla sobre delitos no violentos son los delitos de drogas. Pero gente que está encarcelada por delitos que se llaman no violentos y están como sirviendo sentencias cortas, tal vez cuando salen todavía están jovencitos y podrán tal vez cometer más delitos. Lo que sabemos es que las mujeres y las personas trans que tenemos en las prisiones, que tienen tantos traumas personales viniendo hasta la prisión, que son mucho más víctimas de lo que pasó a ellos, de lo que ellos hicieron como al Estado. Y eso es una razón, lo que siempre estamos diciendo ahora, especialmente que las prisiones de mujeres también tienen COVID. Les estamos tratando de explicar que si liberan a todas las mujeres de las prisiones, si las prisiones de mujeres se vacían completamente y a todas las mujeres les dan como uno de esos, ¿cómo se llaman? Esas como cositas. Brazalete electrónico, pulsera electrónica. Pulsera electrónica, algo así. No va a haber problemas. Porque no estamos mirando a una población que corre riesgo de hacer más crímenes que son crímenes difíciles. A ver, ¿qué más? Peligroso. No solo pregunto por consumo de sustancias, pero otros delitos, comercialización. Sí, eso también es un problema en los Estados Unidos porque ustedes saben que trabajadores de sexo aquí son criminales. En otros países no lo son. En otros países criminalizamos a la gente que los trafica, criminalizamos a la gente que consume el trabajo sexual y no a la gente que hace el trabajo sexual para sobrevivir. Aquí hay muchos niveles de hipocresía sobre esto y una de las cosas que me preocupa más es que gente, te doy un ejemplo, y este es un ejemplo de un delito violento, no de un delito no violento. La única mujer que van a ejecutar en la administración de Trump, en unos días la van a tratar de ejecutar, esa mujer que se llama Lisa Montgomery. Y ella hizo un asesinato horrible de otra mujer que estaba embarazada. Es un caso horrible. Pero ella misma está tan traumatizada de años de ser violada y de violencia increíble de su padre y de los esposos que tenía, que tiene tanta trauma y a ellos no les importa nada. Ahora, eso es solo un caso y es un delito violento, pero la historia personal de esta mujer es emblemática de muchas mujeres que están en nuestras cárceles. Y esa es una de nuestras preocupaciones, que por qué estamos encarcelando a esta gente,
debe, en vez de tratar y eliminar el trauma que los trae a los crímenes supuestos en la primera vez. ¿Otras preguntas? Yo antes de que te vayas te voy a pedir un tema que no se menciona especialmente, pero está muy asociado a California, desde que California sancionó a mediados de los años 90 una de las leyes más emblemáticas de los Three Strikes. Y hace pocos meses salió una noticia con las dos hermanas de Polly Klaas, digamos, el caso más emblemático que llevó al padre de Polly Klaas, una niña de 12 años, raptada y asesinada de forma horrible, a llevar a cabo una campaña que a nosotros nos hace acordar directamente a otra campaña, situaciones distintas, pero a un padre, digamos, que hizo toda una campaña y provocó una reforma legal, se llamaba Bloomberg en Argentina, en el 2004, de la mano del secuestro y del asesinato de su hijo, ¿no? Esas personas que fueron muy emblemáticas y que dieron lugar a toda una discusión académica sobre las víctimas, sobre el populismo penal o populismo punitivo, bueno, sobre el papel de la política y el sistema penal y todo eso. Las hermanas de Polly Klaas, ya grandes, salieron a pedir en algún sentido que no hablaran en nombre de ellas, como víctimas punitivas, ¿verdad? Me interesaba esto, y me interesaba saber cuál es el estado en California de las leyes de Three Strikes, que se sancionaron en muchísimos estados americanos. En ese entonces estaba Bill Clinton, que dio un espaldarazo para esas leyes, era demócrata, recordemos, pero esas leyes solo tuvieron un impacto muy, muy fuerte en California, ¿no? Los fiscales no la utilizaban en otros estados. ¿Cómo, digamos, atravesó la administración Trump, digamos, estos años de Trump, mejor dicho, estas leyes en el estado de California? Me alegra mucho que me preguntaste esto porque el asunto de los Three Strikes también combina el tema de los víctimas célebres o los víctimas que son como agentes del Estado y que todo el Estado como les venera y escucha lo que ellos piensan de la política criminal. Y esa es una cosa muy importante, especialmente en California, porque como les conté, California tiene un populismo penal que no hay en otras partes del país. Porque muchas de las leyes que hacemos aquí, incluso esta ley de Three Strikes, pasan por referendo y no de nuestro Congreso. Es como les pregunta a la gente qué creen y la gente cree que hay que elevar. Y por eso la retórica de ayudar a las víctimas y respetar a las víctimas y su sufrimiento es muy importante en tratando de pasar estas reformas muy punitivas. Lo que pasó con Three Strikes era muy interesante porque había algo como 3 o 4 versiones de la misma ley y el público votó por la más punitiva de las 4. Y eso estaba apoyado por el padre de Polly Klaas. Él se llama Mark Klaas, yo lo conozco, estamos en paneles, a veces hablamos juntos. Es un señor muy simpático y él realmente, sinceramente, cree que está haciendo lo que es mejor para California. ¿Estoy escuchando mal? Y cuando uno le conoce, es que cada vez que lo veo, lo que quiero decirle es que siento tanto lo que pasó a su niñita, porque es horrible, pero las políticas que resultan de esto no son políticas muy buenas, porque lo que pasó es que la ley que pasó en 94 dijo que cuando uno tiene dos delitos como delitos serios, el tercer delito te manda a la cárcel para 15 años hasta cadena perpetua. Entonces, por lo menos 15, no, discúlpeme, por lo menos 25 años. Pero el último delito no debía ser violento. Entonces, habían muchos casos de gente que estaban como el tercer delito era algo como un ladrón que robó una pizza o que puso un pedazo de queso en el supermercado, como en su maleta y no pagó o algo así. Ese era el tercer delito que te mandó a la cárcel para la vida. Y durante los años que pasaron, los periódicos estaban todo el tiempo relatando cuentos así de injusticias que pasando, que sucedieron como consecuencia de esta ley. En 2012 amendamos esa ley, también por referendo, es el trabajo de un amigo muy bueno mío, Mike Romano de Stanford, él planeó la nueva ley. Y la nueva ley dijo que ahora el tercer delito también tiene que ser violento. Pero no nos deshacimos de la ley completamente y todavía hay gente que sirve muy largas sentencias por delitos que cada uno cuando los miran no son muy serios. Y por ahorita mucha de esa gente, como la ley pasó en 94,
Hay gente que fueron sentenciados en 98, ya pasaron 20 años, ya son gente que tiene 50 años de edad, ya no son un peligro para el público. Eso es muy difícil deshacernos de esta ley completamente. Y me parece que el éxito que tuvimos, que era un éxito no muy grande, pero sí era un éxito de deshacernos por lo menos del problema con el tercero delito, era por lo que pasó con el crisis financiero, porque la gente ya no tenía el apetito para estas largas sentencias porque sabían que son increíblemente caras. Y por eso tuvimos ese éxito. Lo que pasó en la administración Trump es que en el nivel federal, donde hay leyes semejantes, que también como si uno es un delincuente habitual, si tiene más condenaciones por más delitos, como se añaden todos los delitos, se multiplican la sentencia y hay gente que está haciendo mucho tiempo en cárceles federales. Pero es importante decir que la mayoría de esas sentencias no ocurren al nivel federal, ocurren al nivel del Estado. Y esas cosas que el Estado puede reversar si lo hacen, si convencen al público que no necesitan sentencias tan largas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos tratando de sacar la gente para salvarlos del COVID, tratando de explicar, pero ¿por qué está este señor aquí por 35 años? Por algo que hizo hace mucho tiempo cuando todavía era jovencito y ahora ya es un hombre de 50 años y no le importa nada de eso, de cometer crímenes. Entonces, eso es lo que está pasando ahora con eso. Pero lo que quiero decir, y después voy a contestar a Lucila también, lo que quiero decir sobre esto es que lo que pasó con la familia Klaas, eso de como unas víctimas que son punitivas y otras víctimas que no son punitivas, era muy interesante que ellos sacaron ese artículo en el periódico diciendo nosotros no nos gusta lo que nuestro papá está haciendo, no queremos estas políticas punitivas. Esa es una cosa que pasa con víctimas en California todo el tiempo, porque les cuento que yo trabajo con dos coaliciones de rebajar la violencia en ciudades en California, una en Sacramento y otra en Santa Rosa. Y en esos lugares yo hablo con mucha gente que son como madres de jovencitos que murieron como en un asesinato relatado a la lucha contra las drogas y cosas así, como asuntos de drogas y gente se fusilan el uno a los otros. Son horribles tragedias. Y lo que las madres me dicen es completamente una casualidad que mi hijo terminó ser el víctima y no terminó estar en la cárcel por matar a otra persona. Yo no quiero la pena de muerte, no me importa que las sentencias sean largas o cortas, yo lo que quiero es un cambio económico, es un cambio social, menos racismo, más oportunidades, más educación, más trabajo para nuestras personas jóvenes, para que no se maten los unos a los otros. Pero lo que pasa es que estas víctimas, y hay muchísimas víctimas así que no son punitivos en California, no los escuchan. Las víctimas que escuchando más son víctimas blancas de media clase, muchos tiempos gente que fueron matados por gente que no conocen, entonces también hay ese elemento de como estar como asustado de un extranjero que uno no conoce. Lo mismo que la familia que yo hablo sobre cual yo hablo en mi libro, la familia de Sharon Tate, que fue como la víctima emblemática de las matanzas de la familia Manson. Ellos crearon, o digo, inventaron la percepción que un víctima bueno tiene que ser un víctima punitivo. Y por eso cada vez hay aquí muchos conflictos sobre víctimas que no dicen lo que tienen que decir como buenos víctimas. Eso sucede, les cuento, no solamente en el derecho político, pero también en el izquierdo político. Hace unos años había aquí una matanza que una mujer blanca se metió en la casa de su vecino. Ella dice que como estaba equivocada y pensó que estaba en su propia casa y lo vio y lo mató al vecino. El vecino era africano-americano, entonces también hay como dimensiones raciales a esta historia que también son muy difíciles. Pero lo que pasa es que la familia del víctima era muy religiosa, fueron cristianos muy religiosos. Y cuando ella vino a recibir su sentencia en la corte, se levantó el hermano del víctima, es un hombre africano-americano muy religioso, y le dijo, yo te perdono, y la abrazó. Y le pidió al juez que como que tenga merced sobre ella. Y en vez de decir, así este hombre respeta la memoria de su hermano, todos los periódicos de la izquierda estaban llenos de criticismo.
¿Por qué los negros les perdonan a los blancos y les perdonan toda la historia de colonialidades? Es que ya de ninguna parte en la política americana no se puede ser un víctima que quiere embrazar el perdón y la merced y las políticas racionales de como que todos estemos bien. Esto es un problema muy serio y esos ejemplos de como víctimas muy célebres como la familia Tate o como este señor Mark Klass oscuran a muchas voces de víctimas que no necesariamente quieren estas políticas punitivas. Y aquí tengo una pregunta de Lucila. De Sebastián también. A ver, Sebastián me pregunta, me gustaría preguntar por la situación de trabajo en contexto de encierro. Si es remunerado y ser así de manera justa o si hay acceso a posibilidades laborales. Bueno, es remunerado, pero es remunerado de manera ridícula. Les pagan a la gente, les cuento, una de las cosas más horribles que descubrí hace muchos años es, aquí en América, tal vez en Argentina, ustedes cuéntenme, muchos estudiantes en universidades como se ponen como blusitas y sweatshirts de la universidad con el logo de la universidad encima. Esos los hacen en una cárcel en Kansas y les pagan a la gente que lo hace $0.50 por día. Y así son los sueldos en la prisión en América. Y les cuento que también 1% de ese sueldo, que es muy pequeñito, va de vuelta al Estado para restitución y para las víctimas. Entonces la gente casi no tiene nada de dinero, tampoco tienen posibilidades laborales. Entonces eso es un problema enorme aquí. Y especialmente ahora en el era de COVID, habían noticias muy interesantes porque aquí en California, como ustedes saben, tenemos fuegos. Tenemos como, no solo incendios, sino cada verano se queman como bosques enteros aquí en California. Y tenemos gente que trabaja de bomberos y tenemos bomberos encarcelados. Hay gente que son prisioneros en prisiones en California que trabajan con los bomberos y se sacrifican a sí mismos y corren riesgos enormes haciendo ese trabajo heroico, salvarme a mí, salvarle a todos mis amigos en California, y reciben sueldos ridículos. Y lo que es aún más horrible es que tienen toda esa experiencia y aprenden todo esto de cómo ser bombero y cómo atacar los fuegos, y cuando salen no pueden trabajar de bomberos. Porque la aplicación, la solicitud de ser bombero, te preguntan si fues condenado de un delito. Ahora salió una ley de California que va a mejorar esto y va a decir no tienen que reportar estos crímenes y los vamos a quitar como del récord de esta gente. Pero hasta ahora era una barbaridad que esa gente se sacrifició a sí misma y no recibieron nada en vuelta. Todo el asunto de trabajo en el contexto de encarcelamiento es un horror en los Estados Unidos. Lucila me pregunta, ¿cuál es la situación de los jóvenes menores de edad en las cárceles y cuál es la situación de los hijos menores respecto a las madres que están privadas a su libertad? Bueno, hablemos primero de los menores. Tenemos cárceles especiales para menores, tenemos cárceles estatales y también tenemos las cárceles más pequeñas al nivel del condado. Hace unos años concluimos en California que por muchas razones, y muchas de esas razones les digo que no entendemos muy bien, en los últimos 15 años bajaron mucho los números de crímenes cometidos por jóvenes menores. No sabemos por qué lo es, pero lo que sucede es que ahora no tenemos bastante menores para justificar tener esas enormes cárceles al nivel del Estado. Y por eso estamos mandando a la gente menores más a las cárceles pequeñas al nivel del condado. Eso también es mejor para ellos porque están más cerca a sus familias, porque nuestras cárceles grandes están en muchos lugares que son muy lejanos de las ciudades y es muy difícil a la familia ir a visitarlos. Pero otro problema que tuvimos, especialmente hasta el año de 2005, era que en muchos estados en los Estados Unidos se puede tratar a jóvenes menores como adultos si cometen ciertos delitos, como por ejemplo homicidios o robar con violencia, con un arma. Esa gente se puede tratarlos como adultos, pueden llevarle a la corte de adultos y también reciben sentencias de adultos. Pueden estar décadas en la prisión y también a veces los ponen como solitos, se vuelven locos porque la gente no puede quedarse sana en esas condiciones. En el año 2005, la Corte Suprema cambió un poquito de opinión porque empezaron saliendo
estudios empíricos y estudios como de neurología, que la parte de la mente que es responsable para como tener responsabilidad y pensar de las consecuencias de las acciones de uno, continúa a desarrollarse hasta que la persona está como en los años 20. Entonces, mucha de esta gente que fueron jóvenes cuando cometieron los delitos no estaban completamente formados por la mente cuando lo hicieron. Y ahora tenemos un movimiento entero en los Estados Unidos que es dedicado a corregir todas las injusticias de los años pasados. Mucha de esta gente, claro, ahora están ya ancianos, pero eran jovencitos cuando cometieron sus delitos. Y ahora nuestra Comisión de Libertad Condicional está escuchando otra vez estos casos y ahora están como dando importancia a que esta persona, que ya ahora es un adulto, fue un joven cuando cometió los delitos. Lo de las madres también es un asunto muy interesante, porque sé que hay algunos países que pueden mantener los niños pequeños en la cárcel con las madres hasta que tienen algo como 2 años o algo así. Eso no sucede en los Estados Unidos, no tenemos las facilidades para las madres que estén con los niños. Entonces los niños salen y gente de su familia se ocupa de ellos. Y también tenemos muchísimos problemas con mujeres que están embarazadas en la cárcel, porque otra vez la condición médica es horrible, no se puede recibir tratamiento de salud y atención médica como uno necesita. Y hasta hace unos años todavía les llegaron a dar luz a los niños en el hospital con las manos y con los pies amarrados ahí en el hospital. Eso ya está cambiando en muchos estados y ahora ya hay estándares mejores para tratar a las mujeres embarazadas y a las mujeres que se hacen madres en la prisión. Otras preguntas. Diego, te callaste, tienes que abrir tu micrófono. Estaba viendo si había preguntas, hay muchos comentarios, agradecimiento, excelente exposición en varios de los chats, en varios de los comentarios. Yo aprovecho a agradecer la gente que está presenciando aquí, por lo menos no tengo ahora todos los nombres, pero hubo muchas inscripciones, no todos iban a llegar a poder a estar presente, pero no solo de la UBA y no solo de Argentina, sino también de Chile, de Brasil, de Colombia, de Uruguay, de España, y alguna que otra de otro lugar también hubo inscripto. Si no están ahora, en primer lugar les agradezco, y si no están ahora, trataremos de que puedan verlo después de la grabación. Son las 18:20, pero yo tengo una preguntita más o un comentario sobre esto. Hace algunos años parecía que había una especie de consenso entre demócratas y republicanos, entre los think tanks de los demócratas y los republicanos, desde una perspectiva crítica a la cárcel, de que se había generado un cierto consenso y otro reemplazo. La administración Trump, incluso dentro de los republicanos, digamos, generó unos movimientos muy distintos, o, digamos, muy singulares, incluso para los republicanos. Es por esto que un gran sector de los republicanos tomó distancia, lo habrá votado o no, pero tomó distancia de ciertas afirmaciones y de ciertas políticas de Trump, ¿verdad? Uh-huh. Y en base a eso mi pregunta era si crees que ahora ese consenso demócrata-republicano, más allá de Trump, ya sin Trump, vuelve a estar presente o se perdió desde la intervención en la balanza en estos últimos 4 años, si se quiere. Esa es una pregunta excelente y es una pregunta muy complicada, porque hay que recordar que en el primer año que Trump era presidente, él mismo firmó una nueva ley que era una continuación de las políticas no punitivas de Obama. Porque cuando Obama era presidente en 2010, él firmó una ley que quitó los mínimos de sentencia a los delincuentes de drogas. Sí, la First Step. La First Step Act. Exactamente. En el First Step es una continuación de la misma ley porque lo hace retroactivo. Es un poco, bueno, tenemos tanta vergüenza de Trump, esto es una cosita más de vergüenza, que esto es el resultado de la intervención. Tal vez ustedes conocen a nuestro célebre Kim Kardashian de los programas de realidad.
Entonces, Trump le gustan mucho las celebridades de televisión de realidad y Kim Kardashian vino a decirle que hay problemas muy grandes por la justicia criminal. Me informan ahorita por Twitter que ella también está tratando a disuadirles de todas estas cosas como la pena de muerte en el último rato. Ella está ahora activa en esto y también quería ser abogada y esto estaba en todas las noticias. Y dicen que en gran parte él firmó esta ley por la intervención de Kim Kardashian. Pero él no está solo en ese mundo, porque también habían muchos republicanos que estaban en coaliciones con demócratas para hacer cosas exactamente así. Y hay que recordar que aún los republicanos que están en el Congreso vienen al Congreso de sus propios estados. Y muchos de estos políticos que ahora son políticos federales fueron políticos estadales antes y tenían posiciones menos punitivas cuando estaban en el estado. Y lo que vemos ahora es que como hay una diferencia entre cómo los republicanos, la conducta de los republicanos en el nivel del estado, que es más con estas coalicias y todas esas cosas que identifiqué en Cheap on Crime, y cómo actúan cuando quieren como salvar su silla y estar como en buenas gracias con Trump. Y lo que pasa es que él vino a la presidencia con esas ideas punitivas de los años 80 y aún la elección de Jeff Sessions como fiscal general era muy interesante porque habían tantos republicanos que eran muy racionales, que eran gente de como gobierno pequeño y no queremos como gastar tanto dinero sobre el encarcelamiento. Y funcionó que él eligió el único dinosaurio que todavía quedó que pensó que la lucha contra las drogas era una buena idea. Y ese era entonces lo que pasa es que me parece que no estamos viendo a todos los republicanos, estamos viendo a los republicanos que esta administración les dio más poder. Y me imagino que cuando ellos como empiezan a perder un poco de poder, vamos a tal vez empezar a oír otras voces. Cuando ya no tienen miedo de Trump y saben que pueden como se quedan su sillita aún si persiguen estas coaliciones bipartisanas para hacer leyes menos, hacer leyes menos punitivas. Estupendo. Es muy interesante también ver un poco este tipo de preguntas o cuestiones surgen cuando uno se interesa por ver qué peso tiene realmente la política, ¿no? Por ejemplo, para explicaciones criminológicas o de sociología del castigo, más estructuralistas, más marxistas, o incluso otras no marxistas, más estructuralistas, ciertas realidades políticas no terminan de cambiar otro tipo de determinantes más fuertes. Y en los últimos años o décadas han habido muchas discusiones sobre el peso y la importancia de la política para producir transformaciones significativas, incluso en una sociedad como la americana, que sigue manteniendo, digamos, muchas estructuras que son singulares y son muy diversas de las que podemos encontrar en Europa. Es decir, tiene una especie de identidad propia. En materia de pena de muerte, hubo muchas discusiones. Recuerdo David Garland con su libro que tradujimos aquí en Argentina, Peculiar Institution, cuando decía, la pena de muerte no es parte de la cultura americana y cuestionaba ciertas lecturas sobre la cultura que identificaban a lo americano como necesariamente ligado a la pena de muerte y ponía entre ellos, por ejemplo, el ejemplo de Francia, que hasta 1981 mantuvo su pena de muerte, cuando ya el fallo Forman hacía ver que Estados Unidos y los últimos países europeos más o menos estaban en lo mismo. Y sin embargo, ese excepcionalismo de pena de muerte continuó. Pero en todo caso, que no hay una cultura americana, o discute él que existe una cultura americana que puede explicar todas las configuraciones que nosotros vemos. Y al mismo tiempo, como estas coyunturas políticas, estas formas de discusión, estas peleas, luchas políticas pueden cambiar aspectos significativos del sistema de justicia penal. Por ejemplo, cuando nosotros en Argentina, para plantear otra cosa, pensamos incluso en las referencias más punitivas, podemos leer en un chat referencias a la pena de muerte o a castigo o que se pudran en la cárcel, pero básicamente no tenemos ningún legislador serio que pueda reclamar en favor de la pena de muerte. Y en ninguna temática, digamos, si jugara con la que mencionamos, ni temática, ni los sectores de izquierda ni los de derecha, que pueden ser muy críticos y pueden
sustentar el uso de la cárcel, pueden apoyar el uso de la cárcel. Bueno, hay muchos sectores que no se animarían a hablar de pena de muerte en Argentina, más allá de los conflictos legales que implica esto por pactos internacionales que Argentina ha suscrito, pero directamente no está en el discurso, y cuando aparece, aparece porque un actor o un deportista o alguien hizo un comentario muy fuerte y muy violento, pero que no va más allá de eso, básicamente. No estuvo en historia argentina también, eso es verdad. Pero me parece muy interesante ver entonces cuáles son los límites de la política penal en distintas sociedades, en distintas configuraciones. Y vuelvo a insistir, sabemos que Estados Unidos no es lo mismo Texas y Florida que Massachusetts o California, ¿no? En este y en tantos otros aspectos. Y me parece que esta es la respuesta, es que aquí es muy difícil hablar de una cultura penal porque hay tantas culturas penales distintas. Que como lo que vemos es la confluencia o el amalgamiento de muchas culturas penales juntas, no como los distintos áreas. Hay una cosa que me parece que sí es especial a América, y es que aquí, cuando hay cosas horribles que hacemos que salen de la historia, también tienen que volver. En otros lugares, cuando se deshacen de la pena de muerte, se va y nunca vuelve más. En los Estados Unidos, siempre las ideas horribles que se van pueden volver. Claro. Lo vimos en 76 y ahora lo estamos viendo con esto del fusilamiento y todas estas cosas, que estamos reciclando ideas malas de la historia y vuelven es una cosa distinta que veo en los Estados Unidos que no veo en ningún otro lugar en el mundo. Muy interesante, buenísimo. Bueno, creo estamos ya llegando a las 6:30, creo que es un horario por demás aceptable y es más o menos lo que habíamos repasado entre 1 hora y 1 hora y media con Hadar. Hay muchísimo para hablar, pero sabíamos que no lo íbamos a poder hacer hoy, y sin embargo me parece que la cantidad de cuestiones que hablaste, preguntas que respondiste y cuestiones que se discutieron ha sido asombrosas para 1 hora y media, y te agradecemos muchísimo de parte de todos, los quienes están silenciados o no, pero bueno, valga un aplauso de parte de todos, más allá de los mensajes que están leyendo. Agradecemos muchísimo. Nos despedimos entonces. Yo no quiero irme antes de estar seguro de que está bien grabado esto para asegurarme que quede en sistema y poder bajarlo. Agradecemos a todas y a todos la presencia en el día de hoy, y trataremos de poder subirlo después a la web para quienes llegaron más tarde o directamente no pudieron venir. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos y muchas gracias por su paciencia con mi español. Es excelente, ¿eh? No me hagas sentir mal, que me da vergüenza hablar inglés ahora. No me hagas sentir mal. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Chau, chau. Saludos.